Cuyo es un San Bernardo de unos 100 kilos, el querido animal doméstico de Joe Camber, vecino de Castle Rock, estado de Maine, y el mejor amigo que jamás haya tenido el niño de 10 años, Brett Camber. Un buen día, Cuyo persigue un conejo hasta una madriguera, una cueva que habitan unos murciélagos azotados por una terrible enfermedad. Lo que le sucede al perro y a quienes tienen la desgracia de encontrarse a su lado constituye el tema de la más sobrecogedora de las novelas de Stephen King. Vic Trenton, publicitario de Nueva York, obsesionado por el esfuerzo de no perder a su único cliente importante. Su inquieta y a veces infiel esposa Donna y su hijo de 4 años, Tad, se trasladan a Castle Rock, buscando la paz campestre de Maine. Sin embargo, la vida en esta pequeña localidad, evocada de manera tan gráfica como los clásicos de Winesburg o Spoon River, no es lo que parece. Tad se esfuerza valerosamente por sofocar el terror que le atenaza por la noche procedente del armario de su dormitorio. Y Vic y Donna se enfrentan con la pesadilla de su matrimonio. Pero ninguno de ellos puede saber que un monstruo siniestro les espera a la luz del día y que la corriente de sus vidas se arremolinará inexorablemente en el horripilante torbellino que es Cuyo. Stephen King jamás había escrito un libro que los lectores devoraran con tal mezcla de expectación y profunda inquietud. De la primera a la última página, tendrán ocasión de comprobar que Cuyo es una obra maestra del género, una experiencia sencillamente irrepetible e inolvidable. Stephen King y su esposa Tabitha, también novelista, viven con sus 3 hijos en Maine, en una mansión de estilo victoriano. Sus amigos están convencidos de que la casa está habitada por fantasmas. Entre las obras anteriores de este autor, considerado como uno de los más notables creadores de temas de terror e intriga, destacan Carrie, La danza de la muerte, La hora del vampiro, El resplandor, El umbral de la noche y Ojos de fuego. Una mezcla explosiva de terror y suspenso. Publishers Weekly. Stephen King. Cuyo. (1981). Este libro es para mi hermano David, que me tomaba de la mano para cruzar West Broad Street y que me enseñó a hacer saltadores con viejos percheros. El método era tan estupendo que ya nunca lo abandoné. Te quiero, David. Respecto al sufrimiento, nunca se equivocaron los viejos clásicos, que bien comprendieron su posición humana, como tiene lugar mientras alguien está comiendo o abriendo una ventana, o simplemente paseando al azar. Museo de Beaux Arts, W. H. Auden. All Blue murió y murió tan del todo que se estremeció la tierra de mi patio de atrás. Cavé su tumba con pala de plata y le bajé con cadena de oro. En todos los eslabones le llamé por su nombre. Le dije: ya estás, Blue, buen perro, ya estás. Canción popular. No, eso no tiene nada de malo. El profesor de los cereales Sharp. Érase una vez, no hace mucho tiempo, un monstruo que llegó a la pequeña ciudad de Castle Rock, estado de Maine.
Mató a una camarera llamada Alma Frechet en 1970, a una mujer llamada Pauline Tutaker y a una estudiante de la escuela secundaria llamada Cheryl Moody. Eso en 1971. A una preciosa muchacha llamada Carol Domberger en 1974, a una profesora llamada Etta Wrinkle en otoño de 1975, y finalmente a una maestra de escuela primaria llamada Mary Kate Henderson, a principios del invierno de aquel mismo año. No era un hombre lobo, un vampiro, un espíritu demoníaco, ni una criatura innominable del bosque encantado o de los yermos nevados. Era simplemente un agente de policía llamado Frank Dodd, con problemas mentales y sexuales. Un buen hombre llamado John Smith descubrió cómo se llamaba, merced a una especie de magia. Pero antes de que pudieran capturarlo, y tal vez fuera mejor así, Frank Dodd se quitó la vida. Hubo un poco de conmoción, claro, pero en aquella pequeña ciudad hubo sobre todo regocijo, porque el monstruo que había turbado tantos sueños había muerto. Había muerto por fin. Las pesadillas de una ciudad quedaron enterradas en la tumba de Frank Dodd. Y sin embargo, en una época tan ilustrada como la nuestra, en la que tantos padres son conscientes del daño psicológico que pueden causar a sus hijos, debió de haber, sin duda, en algún lugar de Castle Rock, un progenitor o tal vez una abuela que tranquilizó a los niños diciéndoles que, como no se andaran con cuidado, como no se portaran bien, Frank Dodd se los llevaría. Y sin duda debió producirse el silencio, mientras los niños miraban por las oscuras ventanas y pensaban en Frank Dodd, con su lustroso e impermeable negro de vinilo, en Frank Dodd que había estrangulado y estrangulado y estrangulado. Está ahí fuera. Puedo oír susurrar a la abuela mientras el viento silba por el conducto de la chimenea y resuella alrededor de la tapadera de la vieja marmita encajada en el quemador de la cocina. Está ahí fuera, y si no son buenos, puede que vean su cara mirando por la ventana de su dormitorio cuando todo el mundo en la casa esté durmiendo, menos ustedes. Puede que vean su rostro sonriente, mirándolos desde el armario en mitad de la noche, con la señal de stop que tenía en alto cuando ayudaba a los niños a cruzar la calle. Eso en una mano, y la navaja que utilizó para matarse en la otra. Por consiguiente, shh, niños, shh, shh. No obstante, para la mayoría de la gente el final fue el final. Hubo pesadillas, desde luego, y niños que permanecían en vela, desde luego, y la casa vacía de Dodd, ya que su madre sufrió poco después un ataque y murió. La casa adquirió rápidamente la fama de ser una casa habitada por fantasmas, y la gente la evitaba. Pero todo ello fueron fenómenos pasajeros. Los efectos secundarios tal vez inevitables de una cadena de asesinatos absurdos. Sin embargo, pasó el tiempo, 5 años. El monstruo se había ido. El monstruo había muerto. Frank Dodd se estaba convirtiendo en polvo en el interior de su ataúd. Solo que el monstruo nunca muere. Hombre lobo, vampiro, espíritu demoníaco, criatura innominable de los yermos, el monstruo nunca muere.
Regresó de nuevo a Castle Rock en el verano de 1980. Tad Trenton, de 4 años, se despertó una madrugada no mucho después de medianoche en mayo de aquel año, con necesidad de ir al lavabo. Se levantó de la cama y se encaminó medio dormido hacia la blanca luz que penetraba como una cuña por la puerta entornada, bajándose ya los pantalones del pijama. Orinó durante una eternidad, tiró de la cadena y volvió a la cama. Subió la colcha y fue entonces cuando vio a la criatura en su armario. Agazapada en el suelo estaba, con sus enormes hombros sobresaliendo por encima de su cabeza ladeada, y sus ojos parecidos a pozos de ámbar incandescente. Una cosa que hubiera podido ser medio hombre y medio lobo, y sus ojos le siguieron cuando se incorporó con un hormigueo en el escroto, el cabello de punta y el aliento como un tenue silbido invernal en la garganta. Unos ojos enloquecidos que se reían, unos ojos que prometían una horrible muerte, y la música de los gritos que no se oían. Algo en el armario. Algo en el armario. Oyó el ronroneo de su gruñido. Percibió el olor de su dulzón aliento de carroña. Tad Trenton se cubrió los ojos con las manos. Respiró entrecortadamente y gritó. Una exclamación en voz baja en otra habitación. Su padre. Un grito asustado de ¿qué es eso? De la misma habitación, su madre. Sus pasos corriendo cuando entraron. Miró por entre los dedos y lo vio allí en el armario, gruñendo, haciéndole la espantosa promesa de que tal vez vinieran, pero de que se irían sin duda, y cuando se fueran... Se encendió la luz. Vic y Donna Trenton se acercaron a su cama, intercambiándose una mirada de preocupación por encima de su rostro blanco, tan blanco como la tiza, y sus ojos desorbitados. Y su madre dijo, «No», gritó con irritación. «Ya te dije que 3 perritos calientes eran demasiado, Vic». Y después su papá se sentó en la cama, el brazo de papá alrededor de sus hombros, preguntándole qué ocurría. Tad se atrevió a mirar de nuevo la puerta abierta del armario. El monstruo se había ido. En lugar de la bestia hambrienta que había visto, vio 2 montones desiguales de mantas, ropa de cama de invierno que Donna aún no se había tomado la molestia de subir al 3er piso de la vivienda, aislado del resto de la casa. Los montones de ropa se encontraban sobre la silla en la que Tad solía subirse cuando necesitaba algo del estante superior del armario. En lugar de la peluda cabeza triangular, ladeada en una especie de inquisitivo gesto depredador, vio a su osito de felpa sobre el más alto de los montones de mantas. En lugar de unos hundidos y funestos ojos de color ámbar, vio los amables globos de cristal marrón desde los que su osito contemplaba el mundo. «¿Qué ocurre, Tader?», volvió a preguntarle su papá. «Hay un monstruo», gritó Tad, «en mi armario». Y se echó a llorar. Su mamá se sentó a su lado. Ambos le abrazaron e intentaron tranquilizarle todo lo que pudieron. A continuación tuvo lugar el ritual de los padres. Le explicaron que no había monstruos, que simplemente había tenido una pesadilla. Su mamá le explicó que las sombras podían parecer a veces aquellas cosas feas que a veces enseñaban en la televisión o en las historietas ilustradas.
y papá le dijo que todo estaba bien y en orden, que nada en aquella buena casa podía hacerle daño. Tad asintió y se mostró de acuerdo en que sí, aunque sabía que no. Su padre le explicó que en la oscuridad, los dos montones desiguales de mantas se le habían antojado unos hombros encorvados, que el osito le había parecido una cabeza ladeada y que la luz del cuarto de baño, reflejada en los ojos de vidrio de su osito, había hecho que estos parecieran los ojos de un animal vivo. Verás, le dijo, mírame bien, Tader. Tad miró. Su padre tomó los dos montones de mantas y los colocó al fondo del armario de Tad. Tad pudo oír el suave sonido metálico de las perchas, hablando acerca de papá en el lenguaje propio de las perchas. Resultaba divertido y sonrió un poco. Mamá captó su sonrisa y le sonrió a su vez, más tranquila.